Yucatán, México, 1847. Antes de comenzar este viaje hacia una de las historias más oscuras e inenarrables de la península de Yucatán, necesito pedirte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ubicación en los comentarios y si es tu primera vez en nuestro canal, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que la historia oficial intentó enterrar, pero que la memoria se negó a olvidar. El sol se alzaba sobre la hacienda San Cristóbal como una maldición, lento, pesado, implacable. Para cuando su luz tocaba los campos de Enequén, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el aire ya estaba denso de humedad, pegándose a la piel como un trapo húmedo presionado contra la boca. La tierra se extendía interminablemente en todas direcciones, hileras tras hileras de las plantas espinosas cuyas fibras verdes construían fortunas sobre la espalda de los que las cortaban. Ixchel estaba de pie al borde del campo, sus manos envueltas en tela áspera para protegerlas de las espinas afiladas del Enequén. Tenía 23 años, aunque parecía mayor. Su piel morena y tersa llevaba las cicatrices del trabajo, pequeños cortes en los dedos, callos en las palmas, una línea tenue atravesando su mejilla de un látigo que la había alcanzado cuando tenía 16 años. Pero sus ojos eran diferentes. Eran agudos, enfocados, vivos con algo que aún no le habían arrancado a golpes. Inteligencia. Sabía leer, sabía escribir. Habilidades prohibidas para alguien como ella. Habilidades que había aprendido en secreto de un niño blanco al que solía cuidar, antes de que ese niño creciera lo suficiente para entender lo que Ixchel era y dejara de verla como Ixchel humana. Mantenía esas habilidades ocultas, enterradas profundamente, porque en un lugar como este, el conocimiento era más peligroso que la rebeldía. La voz del mayordomo cortó el aire matutino como una cuchilla. ¡Más rápido! El sol ya salió y están ahí parados como malditas estatuas. Ixchel bajó la cabeza y se movió entre las hileras, sus dedos trabajando rápido, metódicamente. A su alrededor, otros hacían lo mismo, hombres, mujeres, niños, todos en silencio excepto por el roce del Enequén y la tos ocasional o el gruñido de agotamiento. Nadie hablaba a menos que le hablaran. Nadie levantaba la vista a menos que se lo ordenaran. Esto era supervivencia. La hacienda San Cristóbal no era la más grande de Yucatán, pero sí una de las más antiguas. La familia de don Rodrigo Mendoza había sido dueña de estas tierras por 3 generaciones, construyendo su riqueza sobre las espaldas de gente como Ixchel, y se consideraban pilares de la sociedad yucateca. Pero últimamente, las cosas habían cambiado. La producción de Enequén era menor, las deudas se acumulaban, y el único hijo de don Rodrigo, Felipe, se estaba muriendo. Ixchel había visto a Felipe Mendoza solo un puñado de veces. Era pálido, delgado, con una tos persistente que hacía temblar su pecho como cadenas. Pasaba la mayoría de sus días dentro de la casa grande, protegido del calor y del mundo, atendido por su padre y los sirvientes de la casa. Pero Ixchel había escuchado los susurros. El muchacho no duraría otro año, y sin heredero, el legado de don Rodrigo y su fortuna se derrumbaría. Fue entonces cuando comenzó el plan. Era tarde por la tarde cuando Ixchel fue llamada a la casa grande. Sintió las miradas de los otros trabajadores mientras se alejaba de los campos. Sintió la pregunta tácita flotando en el aire. ¿Qué hizo? Ser llamada a la casa nunca era bueno. Significaba castigo, o algo peor. La casa se alzaba frente a ella, columnas blancas brillando con la luz del atardecer, su grandeza construida sobre sufrimiento. Ixchel subió las escaleras traseras y entró por la cocina, donde Natividad, una mujer mayor que había trabajado en la casa por décadas, le dio una mirada larga y dolorosa. «Te está esperando en el despacho», dijo Natividad en voz baja. «Mantén la cabeza baja, niña». Ixchel asintió y caminó por el pasillo estrecho, su corazón latiendo con fuerza. Se detuvo ante la pesada puerta de roble y tocó 2 veces. «Adelante».
Don Rodrigo Mendoza estaba sentado detrás de un escritorio masivo, una copa de mezcal en la mano. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido y calvo, con ojos que nunca te miraban realmente. Miraban a través de ti como si fueras un objeto, una propiedad a evaluar y usar. Junto a él estaba otro hombre, delgado y de rasgos afilados, vistiendo un traje oscuro. Un abogado, supuso Ixchel. «Ixchel», dijo don Rodrigo, su voz tranquila, casi amigable. «Pasa, cierra la puerta». Ella hizo lo que le ordenaron, quedándose de pie en el centro de la habitación, manos cruzadas frente a ella. Don Rodrigo tomó un sorbo de mezcal y se recostó en su silla. «Eres inteligente, ¿verdad? He oído que sabes leer». La sangre de Ixchel se heló. Mantuvo su rostro neutral, su voz firme. «No sé de qué habla, señor». Don Rodrigo sonrió. «No te hagas la tonta conmigo. Lo sé, y no me importa. De hecho, es exactamente por eso que estás aquí». Hizo un gesto al abogado, quien abrió un maletín de cuero y sacó una pila de papeles. «Mi hijo se está muriendo», dijo don Rodrigo sin rodeos. «Lo has visto. Todos lo han visto. Los médicos dicen que tiene tal vez 1 año, tal vez menos, y cuando muera, todo lo que he construido, esta hacienda, el nombre de esta familia, muere con él». Ixchel no dijo nada. No sabía hacia dónde iba esto, pero cada instinto gritaba peligro. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «A menos que tenga un nieto, un heredero, alguien que lleve el apellido Mendoza y herede estas tierras». El abogado colocó los papeles sobre el escritorio. Don Rodrigo los golpeó con un dedo grueso. «Te vas a casar con mi hijo, Ixchel, y me vas a dar un niño». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Por un momento no pudo respirar. «Señor, esto no es una petición», interrumpió don Rodrigo. «Es un arreglo, una transacción. Haces esto, un documento firmado, certificado y legal. Serás libre, Ixchel, tú y el niño. Tendrás dinero, una vida nueva, donde quieras ir». La mente de Ixchel corrió. Libertad, lo único con lo que había soñado desde que era lo suficientemente grande para entender lo que significaba. Pero esto era impensable. Forzada a un matrimonio, a la maternidad, por el bien del legado de un hombre blanco moribundo. «¿Y si me niego?», susurró. Entonces la sonrisa de don Rodrigo se desvaneció. «A las plantaciones de caña en Veracruz, y sabes lo que les pasa a las personas allí». Ixchel sí lo sabía. Todos lo sabían. Las plantaciones de caña eran sentencias de muerte. Pocos sobrevivían más de unos años. Miró los papeles sobre el escritorio, el rostro impasible del abogado, los ojos fríos y calculadores de don Rodrigo Mendoza. No tenía opción. Nunca había tenido opción. «¿Cuándo?», preguntó, su voz apenas audible. «Mañana la ceremonia será privada. Solo nosotros, el abogado y Felipe. Te mudarás a la casa, a una habitación junto a la suya. Lo cuidarás hasta que muera. Y llevarás a su hijo». Ixchel sintió las paredes cerrándose, sintió el peso de toda su vida aplastándola. Pero levantó la barbilla y enfrentó la mirada de don Rodrigo. «Lo quiero por escrito», dijo. «La promesa de libertad, antes de aceptar nada». Don Rodrigo rió, una risa corta y aguda. «Muchacha lista. Sabía que elegí bien». Asintió al abogado, quien comenzó a escribir. «Tendrás tu documento, firmado y sellado. Pero entiende esto, Ixchel. Si intentas huir, si fallas en cumplir tu parte, te casaré y me aseguraré de que te arrepientas durante el resto de tu muy corta vida». Ixchel no se inmutó. Observó mientras el abogado escribía, mientras don Rodrigo firmaba su nombre con una floritura. Y cuando el papel fue colocado en sus manos, leyó cada palabra, memorizándola. Libertad, a cambio de un niño. Era el trato más cruel que jamás la habían obligado a hacer, pero era el único que tenía. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Ixchel apenas durmió, su mente dando vueltas a través de la realidad imposible en la que había sido arrojada. Yacía en el delgado colchón de los barracones, mirando el techo de madera,
escuchando los sonidos de los demás a su alrededor, ronquidos, movimientos, el gemido ocasional de alguien atrapado en una pesadilla. Se preguntó si alguno de ellos sabía lo que estaba a punto de pasarle. Se preguntó si importaba. Justo antes del amanecer, Natividad apareció en su puerta. «Vamos, niña», dijo suavemente, «te están esperando». Ixchel se levantó, su cuerpo moviéndose por instinto. Natividad la llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa grande, donde un simple vestido blanco había sido dejado sobre una silla de madera. No era un vestido de novia, no realmente. Era sencillo, gastado, el tipo de vestido que una sirvienta podría usar en domingo, pero estaba limpio y la estaba esperando. «Póntelo», dijo Natividad, su voz gruesa de tristeza. «Lo siento, Ixchel, lo siento mucho». Ixchel no respondió. Se cambió en silencio, sus manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando estuvo vestida, Natividad le recogió el cabello con un peine de madera simple y la miró con lágrimas en los ojos. «Eres más fuerte de lo que sabes», susurró Natividad. «No lo olvides». Ixchel asintió, aunque no se sentía fuerte. Se sentía como algo frágil. La ceremonia tuvo lugar en el despacho de don Rodrigo, a punto de quebrarse, la misma habitación donde se había hecho el trato el día anterior. Felipe Mendoza ya estaba allí, sentado en una silla cerca de la ventana, su rostro pálido y demacrado. Levantó la vista cuando Ixchel entró y por un momento sus ojos se encontraron. Ella vio miedo en su mirada, miedo y algo más, vergüenza tal vez, o lástima. Don Rodrigo estaba de pie junto al abogado, quien sostenía una pequeña Biblia gastada. No había flores, ni música, ni invitados, solo ellos cuatro en una habitación espesa de tensión y horror tácito. «Terminemos con esto», dijo don Rodrigo bruscamente. «No tenemos todo el día». El abogado abrió la Biblia y comenzó a leer con voz plana y mecánica. Ixchel apenas escuchó las palabras. Estaba de pie junto a Felipe, sus manos cruzadas frente a ella, su mente lejos. Pensó en su madre, quien había sido vendida cuando Ixchel tenía 7 años. Las hileras interminables de Enequén. Pensó en la libertad y en si era siquiera real. ¿Acepta usted, Felipe Mendoza, tomar a esta mujer como su legítima esposa? La voz de Felipe fue apenas un susurro. «Acepto». ¿Y acepta usted, Ixchel, tomar a este hombre como su legítimo esposo? La garganta de Ixchel se apretó. Quería gritar, quería correr, pero pensó en Veracruz, en los campos de caña, en morir lenta y quebrada. Pensó en el documento en el escritorio de don Rodrigo, la promesa de libertad. «Acepto», dijo. El abogado cerró la Biblia. «Por el poder que me ha sido conferido, ahora los declaro marido y mujer». No hubo beso, no hubo celebración. Don Rodrigo le entregó al abogado algunos billetes, y el hombre empacó sus cosas y se fue sin otra palabra. Felipe tosió en un pañuelo, sus hombros temblando. Don Rodrigo se sirvió otro mezcal. «Ixchel», dijo, sin mirarla, «te quedarás en la habitación junto a la de Felipe. Natividad te mostrará. Debes cuidarlo, atender sus necesidades, y debes cumplir tu obligación. ¿Entiendes?» La mandíbula de Ixchel se apretó. «Sí, señor». «Bien, ahora vete». La habitación a la que Natividad la llevó era pequeña, pero más limpia que cualquier lugar donde Ixchel hubiera dormido. Había una cama real, una palangana, una ventana que daba a los campos. Debería haberse sentido como lujo. En cambio, Natividad se sentía como una jaula. «Si necesitas algo, no necesito», dijo Ixchel en voz baja. «Gracias, Natividad, pero no necesito nada». Natividad asintió y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ixchel se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Ahora era esposa, esposa de un hombre moribundo que no conocía, cargando el peso de un trato que nunca había querido hacer. En algún lugar del despacho de don Rodrigo, guardado bajo llave en un cajón, había un pedazo de papel que le prometía libertad, si podía sobrevivir lo suficiente para reclamarlo.
Los días que siguieron a la ceremonia se difuminaron en una rutina extraña y sofocante. La vida de Ixchel, una vez definida por el ritmo brutal de los campos de Enequén, se convirtió en algo más silencioso, pero no menos opresivo. Ya no se esperaba que trabajara afuera. En cambio, su mundo se redujo a los confines de la casa grande, específicamente al pasillo estrecho entre su pequeña habitación y la más grande de Felipe. La habitación de Felipe era oscura, las cortinas siempre cerradas para mantener fuera el intenso sol yucateco. El aire adentro estaba viciado, espeso con el olor de medicinas y enfermedad. Una sola lámpara de queroseno ardía sobre la mesita de noche, proyectando largas sombras sobre las paredes. Felipe pasaba la mayor parte de su tiempo en cama, apoyado sobre almohadas, su pecho subiendo y bajando en respiraciones laboriosas y desiguales. El rol de Ixchel estaba claro. Debía cuidarlo, traerle agua, ayudarlo a comer, administrar los tónicos y polvos que el doctor dejaba. Debía estar presente, silenciosa, obediente. Una esposa de nombre, una sirvienta en función, un recipiente para el futuro que don Rodrigo tan desesperadamente ansiaba. Al principio, Felipe apenas le hablaba. La miraba con esos ojos pálidos y cansados mientras ella se movía por la habitación, pero nunca le hacía preguntas, nunca hacía exigencias. Parecía tan atrapado como ella, atado por la voluntad de su padre y su propio cuerpo moribundo. Ixchel se dijo que eso era lo mejor. Mientras menos hablaran, más fácil sería soportar esto. Pero en la cuarta noche, mientras se preparaba para salir de su habitación, la voz de Felipe la detuvo. «Espera». Ella se volvió, su mano aún en la perilla de la puerta. Felipe tosió, su delgado cuerpo temblando con el esfuerzo. Cuando finalmente recuperó el aliento, la miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Lo siento», dijo en voz baja. Ixchel no respondió. No sabía qué decir. Una disculpa no cambiaba nada. No la liberaba. No deshacía la ceremonia, ni el trato, ni el hecho de que su cuerpo ya no le pertenecía. «Yo no quería esto», continuó Felipe, su voz débil pero sincera. «Sé que eso no importa, sé que no cambia lo que está pasando, pero quiero que sepas que yo no lo pedí». El agarre de Ixchel se apretó en la perilla. «Entonces, ¿por qué no lo detuviste?» Felipe miró hacia otro lado. «Porque me estoy muriendo, y mi padre no es un hombre al que se le dice que no». «Yo tampoco lo soy», dijo Ixchel, su voz dura, «pero aquí estamos». Felipe se estremeció y por un momento el silencio se colgó entre ellos. Luego asintió lentamente. «Tienes razón, soy un cobarde. Siempre he sido un cobarde». Ixchel no lo contradijo. Salió de la habitación sin otra palabra. Conforme pasaban las semanas, Ixchel aprendió los ritmos de la casa de maneras que nunca había conocido antes. Vio cómo don Rodrigo se movía por ella como un rey, ladrando órdenes, bebiendo mezcal, manejando las finanzas de la hacienda con una mezcla de desesperación y arrogancia. Vio cómo los sirvientes de la casa, Natividad, Tomás, la joven Clara, se movían a su alrededor como fantasmas, invisibles a menos que los necesitaran. También vio las grietas. La manera en que las manos de don Rodrigo temblaban cuando revisaba los libros de contabilidad. La manera en que le gritaba a Felipe por ser débil, por ser una decepción. La manera en que la miraba con una mirada fría y calculadora, como si fuera ganado, cuyo valor solo se realizaría una vez que cumpliera su propósito. Ixchel mantuvo la cabeza baja e hizo lo que se esperaba de ella. Pero por las noches, sola en su pequeña habitación, se permitía pensar. Pensaba en el documento guardado bajo llave en el despacho de don Rodrigo. Pensaba en qué pasaría si daba a luz un niño. ¿Qué haría don Rodrigo si realmente cumpliría su palabra? Y pensaba en escapar. Era un pensamiento peligroso, uno que podría hacer que la mataran. Pero Ixchel había aprendido hacía mucho que la supervivencia requería más que obediencia. Requería planificación, paciencia.
y la voluntad de tomar riesgos cuando llegara el momento. Una tarde, mientras Ixchel le traía a Felipe su cena, notó algo diferente. Estaba sentado en la cama, un pequeño libro encuadernado en cuero en sus manos. Su expresión estaba concentrada, casi pacífica, de una manera que no había visto antes. «¿Qué estás leyendo?», preguntó antes de poder detenerse. Felipe levantó la vista, sorprendido. «Poesía», dijo. «Sor Juana Inés de la Cruz, ¿la conoces?». Ixchel vaciló. Admitir que sabía leer era peligroso, pero algo en el tono de Felipe, curiosidad genuina, no burla, la hizo tomar el riesgo. «Conozco algo», dijo con cuidado. Los ojos de Felipe se abrieron ligeramente. «¿Sabes leer?». «Sí». «¿Cómo?». «Aprendí, hace mucho tiempo». Felipe la miró por un largo momento y luego lentamente sonrió. Era una sonrisa triste, teñida de ironía. «Mi padre eligió bien entonces, una esposa que sabe leer. Eso es más de lo que pueden decir la mayoría de los hombres en esta península». Ixchel no le devolvió la sonrisa. «Tu padre no me eligió porque sé leer, me eligió porque cree que puedo darle lo que quiere». La sonrisa de Felipe se desvaneció. «Lo sé». Dejó el libro sobre la cama y la miró con una intensidad que la incomodó. «¿Me odias, Ixchel?». La pregunta la tomó desprevenida. Podría haber mentido, podría haber dicho lo que él quería escuchar, pero estaba cansada de fingir. «Sí», dijo simplemente. Felipe asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. No se volvió mirando por la ventana. Afuera el sol se ponía pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. «Yo también odio esto», dijo en voz baja. «Todo esto, la hacienda, mi padre, este arreglo. No pedí nacer en este mundo, y ciertamente no pedí morir en él». Ixchel lo observó, su ira suavizándose en algo más complicado. Felipe Mendoza era cómplice de su sufrimiento. Sí, pero también era víctima de la ambición de su padre, atrapado en un cuerpo que le fallaba, y un sistema que exigía que participara en la crueldad para mantener su lugar en él. «Entonces, haz algo al respecto», dijo Ixchel. Felipe se volvió hacia ella, confusión parpadeando en sus ojos. «¿Qué quieres decir?». «Tienes poder que yo nunca tendré», dijo Ixchel. «Eres su hijo. Podrías hablar, podrías negarte». Felipe rió amargamente. «¿Crees que mi padre escucharía? ¿Crees que tengo alguna voz en esto?». «Más que yo». Felipe guardó silencio. Ixchel salió de la habitación, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si sus palabras harían una diferencia, pero sabía una cosa: si iba a sobrevivir esto, no podía permitirse quedarse callada para siempre. 2 meses después de la ceremonia, Ixchel se dio cuenta de que estaba embarazada. Lo había sospechado durante semanas. Las náuseas, el agotamiento, la manera en que su cuerpo se sentía diferente, extraño, pero había apartado el pensamiento, sin querer enfrentar la realidad de lo que significaba. Ahora, de pie sola en su pequeña habitación, su mano presionada contra su vientre a un plano, ya no podía negarlo. Estaba llevando al nieto de don Rodrigo Mendoza, el heredero que había exigido. El precio de su prometida libertad. Ixchel se hundió en el borde de su cama, su mente dando vueltas. Parte de ella había esperado que no sucediera, que de alguna manera pudiera retrasar, que la enfermedad de Felipe lo reclamara antes de que llegara este momento. Pero la verdad era innegable ahora, creciendo dentro de ella como un peso del que no podía escapar. Pensó en contarle primero a Felipe, pero antes de que pudiera decidir, Natividad apareció en su puerta, su expresión sombría. «Don Rodrigo quiere verte», dijo Natividad en voz baja. En su despacho, el estómago de Ixchel se retorció. Se puso de pie lentamente, sus piernas inestables, y siguió a Natividad por el pasillo. Don Rodrigo estaba esperando detrás de su escritorio, una copa de mezcal en la mano y una sonrisa triunfante en su rostro. En el momento en que Ixchel entró en la habitación, ella supo. Él ya lo sabía. «Siéntate, Ixchel», dijo don Rodrigo, señalando la silla frente a él. Ixchel ¿cómo lo supo? Permaneció de pie. Don Rodrigo soltó una risita. «Natividad te ha estado observando. Ella conoce las señales.
y antes de que te enojes con ella, entiende que estaba siguiendo mis órdenes. Todos en esta casa siguen mis órdenes. Las manos de Ixchel se apretaron en puños a sus costados. Se sentía expuesta, violada de una manera que iba más allá de lo físico. Don Rodrigo se recostó en su silla, haciendo girar su mezcal. Estas son excelentes noticias, Ixchel. Has hecho exactamente lo que te pedí. Me prometió libertad, dijo Ixchel, su voz baja pero firme. Dijo que cuando tuviera el niño me dejaría ir. Y lo haré, dijo don Rodrigo suavemente. Pero hay condiciones. El corazón de Ixchel se hundió. ¿Qué condiciones? El niño se queda aquí, dijo don Rodrigo. Eso siempre fue parte del trato. El niño es un Mendoza, mi nieto. Será criado aquí, en esta hacienda, como mi heredero. No dijo eso antes, dijo Ixchel, su voz elevándose. Dijo que sería libre. No dijo que tendría que dejar a mi hijo. Dije que tendrías tu libertad, corrigió don Rodrigo, su tono endureciéndose. Nunca dije que el niño vendría contigo. El niño pertenece a esta familia, Ixchel. Es un Mendoza por sangre y por ley. Tú solo eres el recipiente. Ixchel sintió las paredes cerrándose de nuevo, sintió la trampa apretándose a su alrededor. Había sido una tonta al confiar en él, al creer que un hombre como don Rodrigo Mendoza honraría cualquier promesa a alguien como ella. «¿Y si me niego?», dijo, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de don Rodrigo desapareció. «Entonces lo perderás todo, tu libertad, tu vida. Y tomaré al niño de todos modos, por la fuerza si es necesario. No tienes poder aquí, Ixchel. Nunca lo tuviste». Ixchel se quedó allí, temblando de rabia e impotencia. Quería gritar, pelear, destrozar los papeles en su escritorio, pero sabía que no lograría nada. Don Rodrigo Mendoza tenía todas las cartas. Siempre las había tenido. Ahora, dijo don Rodrigo, su voz suavizándose en algo casi paternal, te sugiero que te cuides. Come bien, descansa. Ese niño es lo más valioso en esta casa ahora, y no permitiré que lo pongas en peligro. Ixchel se dio la vuelta y salió sin otra palabra, su visión borrosa por lágrimas que se negó a dejar caer. Esa noche, Ixchel yacía en su cama mirando el techo, su mente acelerada. Había sido traicionada. La promesa de libertad había sido una mentira desde el principio. Una zanahoria colgada frente a ella para asegurar su cumplimiento. Y ahora estaba atrapada, llevando un niño que no había querido, atada a una familia que la veía como nada más que propiedad. Pero conforme pasaban las horas y la ira daba paso a algo más frío, más agudo, Ixchel tomó una decisión. No aceptaría esto. No dejaría que don Rodrigo Mendoza tomara a su hijo y la descartara como una herramienta que había sobrevivido a su utilidad. Si iba a sobrevivir esto, si iba a recuperar cualquier parte de su vida, tendría que pelear. No con violencia, no con desafío, sino con la única arma que le quedaba, su mente. Encontraría una manera. No sabía cómo todavía, pero lo haría. Porque la alternativa, rendirse, darse por vencida, dejarlos ganar, las semanas que siguieron fueron asfixiantes. El embarazo de Ixchel se convirtió en el centro de atención de la casa, aunque no de ninguna manera que le trajera consuelo. Natividad la revisaba diariamente, trayéndole comidas especiales y tónicos que don Rodrigo había ordenado del doctor. Clara, la sirvienta más joven de la casa, fue asignada para ayudar a Ixchel con cualquier cosa que necesitara. Incluso Tomás, el hombre mayor y silencioso que manejaba los establos, parecía observarla con una mezcla de lástima y precaución. Ixchel lo odiaba. Odiaba ser observada, monitoreada, tratada como ganado cuyo único valor estaba en lo que podía producir. Pero mantuvo la cabeza baja y desempeñó el papel que se esperaba de ella, todo el tiempo buscando cualquier oportunidad, cualquier grieta en el sistema que pudiera explotar. La condición de Felipe empeoró. Sus ataques de tos se volvieron más largos y violentos, dejándolo pálido y jadeando por aire.
Algunos días no podía salir de la cama en absoluto. Ixchel continuó cuidándolo, aunque sus interacciones permanecieron tensas. Él intentaba, ocasionalmente, hablarle. Pequeñas charlas sobre el clima, preguntas sobre cómo se sentía. Pero las respuestas de Ixchel eran cortantes, funcionales. No podía permitirse verlo como humano, no cuando su supervivencia dependía de mantenerse alerta, mantenerse enfocada. Pero una tarde todo cambió. Ixchel estaba en la habitación de Felipe ayudándolo a sentarse para que pudiera beber un poco de caldo, cuando él de repente agarró su muñeca. Su agarre era débil, pero sus ojos eran urgentes. «Ixchel», susurró, su voz ronca, «necesito decirte algo». Ella retiró su mano gentilmente. «Deberías descansar». «No, escúchame», tosió, todo su cuerpo temblando. Ixchel alcanzó el pañuelo en la mesita de noche. Él lo apartó con un gesto. «Hay algo que necesitas saber sobre mi padre». El corazón de Ixchel comenzó a latir con fuerza. Miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviera cerrada, y luego se sentó en el borde de la cama. «¿Qué pasa con él?» Felipe tomó una respiración temblorosa. «Va a traicionarte, incluso más de lo que ya lo ha hecho». La mandíbula de Ixchel se apretó. «Sé que no va a dejarme quedarme con el niño. Ya me lo dijo». «Es peor que eso», dijo Felipe. «Lo escuché hablando con el abogado la semana pasada. Después de que nazca el niño, planea venderte». Las palabras golpearon a Ixchel como un puñetazo en el estómago. «¿Venderme? No confía en ti», dijo Felipe. «Piensa que si te deja ir libre, hablarás. Le dirás a la gente sobre el arreglo, sobre lo que hizo. Tiene miedo de que dañe la reputación de la familia, así que va a venderte al sur, justo como amenazó antes, y le dirá a todos que huiste». Ixchel sintió el mundo inclinándose bajo ella. Había sabido que don Rodrigo era cruel, que era un mentiroso, pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Nunca había tenido intención de honrar su promesa, ninguna parte de ella. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó, su voz temblando. Felipe la miró con algo parecido a la desesperación. «Porque me estoy muriendo, Ixchel, y no quiero morir sabiendo que no hice nada, no quiero ser como él». Ixchel lo miró fijamente, su mente acelerada. Esto podría ser una trampa. Felipe podría estar probándola, viendo si intentaría huir para poder reportarla a su padre. Pero algo en sus ojos, el miedo, la vergüenza, el agotamiento, le dijo que estaba diciendo la verdad. «¿Qué quieres que haga?», preguntó con cuidado. «No lo sé», admitió Felipe, «pero puedo ayudarte. Puedo intentar». Ixchel una alianza con Felipe Mendoza, girando. El hombre con el que había sido forzada a casarse, el hombre cuyo hijo estaba llevando, era lo último que había esperado. Pero si estaba diciendo la verdad, si don Rodrigo realmente planeaba venderla después de que naciera el bebé, entonces necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. «¿Cómo?», preguntó finalmente. «¿Cómo puedes ayudarme?». Felipe vaciló. Luego dijo: «El documento, el que mi padre te hizo firmar, está en su escritorio, guardado bajo llave. Si lo tuvieras, si pudieras probar lo que te prometió, podría darte influencia, o al menos evidencia». «¿Cómo se supone que lo consiga?», dijo Ixchel. «Tu padre mantiene ese escritorio cerrado con llave, y aunque pudiera llegar a él, ¿a dónde iría? ¿Quién me creería?». «No lo sé», dijo Felipe de nuevo, su voz quebrándose. «Pero es algo, es más que nada». Ixchel lo miró por un largo momento, sopesando el riesgo. Luego asintió lentamente. «Si me estás mintiendo, si esto es algún tipo de truco». «No estoy mintiendo», dijo Felipe. «Te lo juro, Ixchel, no estoy mintiendo». Ixchel se puso de pie, su mente ya trabajando. «Entonces, necesitamos un plan, y no tenemos mucho tiempo». Durante los siguientes días, Ixchel y Felipe comenzaron a hablar en serio. Al principio, sus conversaciones fueron vacilantes, cautelosas. Ninguno confiaba completamente en el otro. Pero gradualmente,
Conforme Felipe compartía más sobre los hábitos de su padre, sobre la distribución de la casa, sobre las personas que trabajaban allí, Ixchel comenzó a ver un camino adelante. Don Rodrigo guardaba la llave de su escritorio en un llavero que llevaba consigo todo el tiempo, excepto cuando dormía. Por la noche, dejaba las llaves en la cómoda de su recámara, una habitación al extremo de la casa, lejos de la de Felipe. Sería casi imposible para Ixchel entrar sin ser vista. Pero Felipe tenía una idea. «Puedo crear una distracción», dijo una noche, su voz apenas por encima de un susurro. «Si pido ayuda en medio de la noche, si hago que parezca que estoy teniendo una crisis, todos vendrán corriendo, incluyendo mi padre». Ixchel frunció el ceño. «Eso es arriesgado. Si descubren que estás fingiendo...» «Me estoy muriendo de todos modos», dijo Felipe sin rodeos. «¿Qué van a hacer matarme más rápido? Además, puedo hacerlo convincente. He tenido suficientes crisis reales para saber cómo se ven». Ixchel lo estudió, viéndolo claramente por primera vez. Todavía era cómplice de lo que le había pasado. Todavía era un cobarde, como había admitido. Pero también estaba intentando, a su manera quebrada, hacer algo correcto. «¿Cuándo?», preguntó. «Pronto», dijo Felipe. «Antes de que mi padre se dé cuenta de que estamos planeando algo. Antes de que sea demasiado tarde». Ixchel asintió. «Está bien, lo haremos. Si sale mal, pero si esto sale mal», dijo Felipe. «Así que asegurémonos de que no salga mal». La noche que eligieron no tenía luna y era húmeda. El tipo de noche en la que el aire se asentaba pesado sobre la piel y cada sonido parecía amortiguado por la oscuridad. Ixchel yacía en su cama, completamente vestida bajo la delgada manta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que alguien lo escucharía a través de las paredes. Miraba el techo, contando los minutos, esperando la señal. Llegó justo después de la medianoche. Un grito repentino y estrangulado resonó desde la habitación de Felipe, seguido por el sonido de algo estrellándose contra el suelo. Ixchel se incorporó de golpe, su pulso acelerándose, aunque lo había estado esperando. En segundos, escuchó pasos, el rápido arrastre de Natividad, el paso más pesado de Tomás, y luego la voz atronadora de don Rodrigo. «¿Qué demonios está pasando?». Ixchel salió de la cama y se movió hacia su puerta, abriéndola apenas lo suficiente para ver. Don Rodrigo corría por el pasillo en su camisa de dormir, su rostro enrojecido de alarma. Natividad y Tomás ya estaban en la habitación de Felipe, sus voces elevándose en pánico. «¡Está ardiendo! ¡Llamen al doctor, ahora! ¡Felipe! ¡Felipe, ¿puedes oírme?». Las manos de Ixchel temblaban mientras veía a don Rodrigo desaparecer en la habitación de Felipe. Esperó contando hasta 10, luego hasta 20, asegurándose de que la atención de todos estuviera completamente en la crisis. Luego se deslizó al pasillo, moviéndose tan silenciosamente como podía hacia el extremo de la casa. La puerta del dormitorio de don Rodrigo estaba ligeramente entreabierta. Ixchel la empujó y entró, su respiración viniendo en jadeos cortos y superficiales. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara dejada encendida. Se movió rápidamente hacia la cómoda, sus ojos escaneando la superficie hasta que encontró lo que estaba buscando: un anillo de latón con llaves. Sus dedos se cerraron alrededor de ellas y se congeló, escuchando. Las voces desde la habitación de Felipe aún eran fuertes, aún frenéticas. Tenía tiempo. No mucho, pero suficiente. Ixchel se apresuró de regreso fuera del dormitorio y por el pasillo hacia el despacho de don Rodrigo. Había estado adentro solo un puñado de veces, siempre bajo la mirada vigilante de don Rodrigo, pero recordaba la distribución. El escritorio estaba en el centro de la habitación, pesado e imponente. Probó la primera llave del anillo, sus manos temblando tan mal que casi la deja caer. No encajó. Probó la segunda, luego la tercera. Su corazón latía tan fuerte ahora que pensó que podría estallar. Finalmente,
La cuarta llave se deslizó en la cerradura y giró con un suave clic. Abrió el cajón de un tirón y rebuscó entre el contenido: papeles, libros de contabilidad, sobres. Y luego, metido debajo de una pila de correspondencia, lo encontró: el documento. Su nombre estaba escrito en la parte superior con caligrafía cuidadosa. Escaneó las palabras rápidamente, sus ojos atrapando las frases que don Rodrigo había usado para atarla: a cambio de servicios prestados, al nacimiento de un heredero vivo, libertad otorgada. Todo estaba ahí. La promesa que tenía intención de romper. Ixchel dobló el documento y lo metió en la cintura de su falda, sus manos aún temblando. Cerró el cajón con llave, guardó las llaves en su bolsillo y se dio la vuelta para irse. Y se congeló. Don Rodrigo Mendoza estaba de pie en la puerta, su rostro oscuro de rabia. ¿Qué crees que estás haciendo? La mente de Ixchel se quedó en blanco. Por un momento no pudo moverse. Don Rodrigo dio un paso dentro de la habitación, sus ojos fijos en los de ella. Te hice una pregunta. La mano de Ixchel se movió instintivamente hacia su cintura, donde el documento estaba escondido. Se obligó a respirar, a pensar. Felipe te estaba llamando, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Vine a buscarte, pero no estabas en tu habitación. Pensé que podrías estar aquí. Los ojos de don Rodrigo se entrecerraron. ¿Y pensaste que buscarías en mi escritorio mientras estabas en eso? Yo no estaba. ¡No me mientas! La voz de don Rodrigo fue un rugido ahora. Ixchel se encogió. Él avanzó, agarrándola del brazo y jalándola hacia él. ¿Crees que soy un tonto? ¿Crees que no sé lo que estás tratando de hacer? Ixchel trató de apartarse, pero su agarre era de hierro. Yo no estaba haciendo nada. Don Rodrigo la abofeteó en la cara, Ixchel tropezó, su visión borrándose. Saboreó sangre. Eres una ladrona, siseó don Rodrigo, y una mentirosa, y estás a punto de aprender qué les pasa a las personas que me traicionan. La arrastró hacia la puerta, y la mente de Ixchel se aceleró. Si la sacaba afuera, si llamaba al mayordomo, se había acabado. Sería azotada, vendida, tal vez asesinada, y el documento, su única prueba, su única influencia, sería tomado de ella. No podía dejar que eso pasara. Con un arranque de fuerza desesperada, Ixchel se retorció en el agarre de don Rodrigo y lo empujó tan fuerte como pudo. Él tropezó hacia atrás, más por sorpresa que por fuerza, Ixchel salió corriendo. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos golpeando contra el piso de madera, su corazón martillando en su pecho. Detrás de ella, escuchó a don Rodrigo bramando por Tomás, por el mayordomo, por cualquiera. Ixchel alcanzó la puerta trasera y la abrió de par en par, el aire húmedo de la noche golpeándola como una pared. No se detuvo, corrió hacia el único lugar en el que podía pensar, los barracones, donde las otras personas esclavizadas dormían. Si podía esconderse allí, si podía perderse entre ellas, tal vez podría sobrevivir la noche. Pero mientras corría, escuchó los perros y supo que la supervivencia acababa de volverse aún más imposible. El sonido de los perros era inconfundible, un aullido bajo y gutural que resonaba por los terrenos de la hacienda, volviéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Los pulmones de Ixchel ardían mientras corría, sus pies descalzos resbalando en el pasto cubierto de rocío. El documento aún estaba presionado contra su piel, escondido debajo de su ropa, y lo aferró instintivamente como si fuera lo único que la mantenía viva. Detrás de ella escuchó voces, los gritos furiosos de don Rodrigo, las órdenes del mayordomo, el golpeteo de botas en la tierra. La estaban cazando, y se estaban acercando. Ixchel se desvió del camino y se sumergió en los campos de Enequén, los tallos altos tragándola en sus sombras. Se agachó, moviéndose tan rápido y silenciosamente como podía, tratando de poner distancia entre ella y sus perseguidores. Su mente corría. No podía ir a los barracones.
Ese sería el primer lugar donde buscarían. No podía correr hacia el camino, no había dónde esconderse allí, y la atraparían en minutos. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan. Los ladridos de los perros se acercaban, e Ixchel se dio cuenta con un corazón que se hundía que estaban rastreando su olor. Podía correr toda la noche, pero eventualmente la encontrarían, a menos que pudiera despistarlos. Recordó algo que Tomás le había dicho una vez, años atrás, cuando todavía era una niña. Había estado hablando sobre un hombre que había intentado huir, que había llegado casi hasta la frontera con Campeche antes de que los perros lo atraparan. Pero había durado más que la mayoría, había dicho Tomás, porque sabía que debía vadear a través del agua para romper su rastro de olor. Los ojos de Ixchel se movieron alrededor del campo. Había un cenote que corría a lo largo del borde oriental de la hacienda, alimentado por corrientes subterráneas. Si podía alcanzarlo, si podía meterse en el agua, podría comprar tiempo. Cambió de dirección, moviéndose hacia el sonido de agua corriente. Su vestido se enganchó en las espinas del enequén, rasgándose mientras empujaba. Sus brazos y piernas estaban rayados y sangrando, pero no se detuvo. No podía. Finalmente, rompió por el borde del campo y tropezó por un terraplén lodoso hacia el cenote. El agua era poco profunda, pero fría, y le dio un choque al sistema cuando vadeó. Se movió río abajo, sus pies resbalando en las rocas, la corriente jalando sus piernas. Detrás de ella, los perros alcanzaron el borde del campo y se detuvieron, sus ladridos volviéndose confusos. Ixchel no esperó para ver si volverían a tomar el rastro. Siguió moviéndose, el agua empapando su ropa, el documento aún apretado contra su pecho. No sabía cuánto tiempo se quedó en el cenote. Se sentía como horas, aunque podría haber sido menos. Sus piernas dolían, su cuerpo temblaba de frío y agotamiento, y su mente estaba nublada por el miedo. Pero eventualmente, los sonidos de los perros se desvanecieron, reemplazados por el tranquilo murmullo del agua y el canto de los grillos. Ixchel salió del cenote y colapsó en la orilla lodosa, su pecho agitándose. Todavía estaba en tierras Mendoza, eso lo sabía. Pero se había comprado tiempo, no mucho, pero suficiente para pensar. Sacó el documento de su cintura y lo desdobló cuidadosamente. El papel estaba húmedo, pero aún intacto, la tinta manchada en lugares, pero legible. Lo miró fijamente en la tenue luz de las estrellas, leyendo las palabras de nuevo. Este documento certifica que Ixchel, al nacimiento de un heredero vivo para la familia Mendoza, se le otorgará su libertad. Todo estaba ahí. Prueba de la promesa de don Rodrigo, prueba de su mentira. ¿Pero de qué servía ahora? Ixchel era una fugitiva. Si la atrapaban, y sabía que lo harían, eventualmente, este documento no la salvaría. Don Rodrigo lo destruiría, y nadie creería su palabra sobre la de él. La ley no protegía a gente como ella. La ley estaba diseñada para mantenerla esclavizada. Las manos de Ixchel se cerraron en puños, arrugando el papel. Quería gritar, destrozarlo, dejar que el cenote se lo llevara, pero no lo hizo, porque por inútil que pareciera, este documento era la única influencia, la única prueba de que alguna vez le habían prometido algo. Lo dobló cuidadosamente y lo volvió a meter en su cintura. Conforme la primera luz del amanecer comenzaba a romperse sobre los campos, Ixchel se obligó a moverse. No podía quedarse aquí. Necesitaba refugio, un lugar donde don Rodrigo no pensara buscar. ¿Pero dónde? Sus pensamientos se volvieron hacia Felipe. Él la había ayudado, o al menos lo había intentado. Pero, ¿era confiable? Y aunque lo fuera, ¿qué podía hacer ahora? Él era tanto prisionero de su padre como ella lo era. Aún así, no tenía otras opciones. Ixchel se dirigió de regreso hacia la casa grande, moviéndose cuidadosamente, manteniéndose baja. Evitó los caminos principales, bordeando los límites de los campos y la línea de árboles. Para cuando alcanzó la parte trasera de la casa, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo en tonos de rosa y oro.
Subió los escalones traseros y se deslizó adentro por la puerta de la cocina. Natividad estaba allí, revolviendo una olla sobre la estufa. Levantó la vista y jadeó cuando vio a Ixchel. «Niña, ¿qué has hecho?» Ixchel se llevó un dedo a los labios, sus ojos suplicantes. «¿Dónde está don Rodrigo?» «Afuera con el mayordomo», susurró Natividad, su rostro pálido de miedo. «Están buscando los campos. Ixchel, van a matarte cuando te encuentren». «Lo sé», dijo Ixchel. «¿Dónde está Felipe?» «En su habitación». «Pero Ixchel...» Ixchel se movió rápidamente por el pasillo y se deslizó dentro de la habitación de Felipe, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Felipe estaba en la cama, su rostro pálido y demacrado. Levantó la vista cuando la vio, sus ojos abriéndose en shock. «Ixchel, gracias a Dios, pensé...» «Tu padre sabe», dijo Ixchel, interrumpiéndolo. «Me atrapó en el despacho. Corrí, pero me está cazando ahora, con los perros». Felipe se incorporó, haciendo una mueca con el esfuerzo. «¿Conseguiste el documento?» Ixchel lo sacó de su cintura y lo sostuvo. «Sí, pero no importa, va a matarme, Felipe, o venderme. De cualquier manera estoy muerta». El rostro de Felipe se arrugó. «Lo siento. Pensé que si tenías el documento, ayudaría. No pensé...» «No es tu culpa», dijo Ixchel, aunque parte de ella quería culparlo, gritarle por su debilidad, su complicidad. Pero no había tiempo para eso ahora. «Necesito tu ayuda». Una vez más, Felipe la miró. Sus ojos desesperados. Respiró profundo. «¿Qué puedo hacer?» «Necesito que me escondas, solo por unos días, hasta que pueda descubrir qué hacer después». Felipe vaciló. «Si mi padre descubre que te ayudé...» «No lo hará», dijo Ixchel. «Te estás muriendo, Felipe. No va a sospechar de ti». Felipe la miró fijamente por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «Está bien. Hay un espacio, debajo de las tablas del piso en la esquina de esta habitación. Mi madre solía esconder cosas allí cuando yo era niño. Funcionar». Ixchel siguió su mirada hacia la esquina lejana de la habitación, donde una alfombra gastada cubría el piso. Se movió rápidamente, apartando la alfombra y levantando una de las tablas sueltas. Debajo había un espacio poco profundo, justo lo suficientemente grande para que una persona cupiera si se acurrucaba. «Gracias», dijo Ixchel, mirando de vuelta a Felipe. Él asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, Ixchel, por todo». Ixchel se metió en el espacio y jaló la tabla sobre su cabeza, la oscuridad tragándola por completo. Y allí, en el espacio estrecho y sofocante, esperó. Ixchel perdió la noción del tiempo en la oscuridad bajo las tablas del piso. Los minutos se sentían como horas, las horas como días. El espacio era estrecho y sin aire, y tenía que yacer perfectamente quieta para evitar hacer cualquier ruido. Sobre ella podía escuchar los sonidos amortiguados de la casa, pasos, voces, el ocasional portazo, y cada vez que escuchaba la voz de don Rodrigo, todo su cuerpo se tensaba, esperando el momento en que descubriera su escondite. Pero ese momento no llegó. Felipe desempeñó bien su papel. Cuando don Rodrigo irrumpió en su habitación exigiendo saber si había visto a Ixchel, Felipe fingió confusión, su voz débil y temblorosa. «He estado en cama toda la noche, padre. No sé nada». Don Rodrigo maldijo y se fue. Ixchel soltó una respiración lenta y silenciosa de alivio. Durante 2 días se quedó escondida. Felipe le traía agua y pequeños trozos de comida cuando podía, pasándolos a través del hueco en las tablas cuando susurraba actualizaciones. Cerca. Don Rodrigo había duplicado las patrullas. Los perros aún estaban buscando los campos. El mayordomo había golpeado a 2 hombres por supuestamente ayudarla a escapar. Ixchel escuchó en silencio, su cuerpo doliendo, su mente entumecida. Estaba embarazada, agotada, y se le acababan las opciones. No podía quedarse escondida para siempre. Eventualmente, alguien la encontraría, y cuando lo hicieran, se habría acabado. En la tercera noche,
Todo cambió. Ixchel despertó con el sonido de voces elevadas. Al principio pensó que era otra búsqueda, otro casi atrapada, pero luego escuchó la voz de Felipe, más fuerte de lo que la había escuchado antes, llena de algo que no reconoció al principio: desafío. No te dejaré hacer esto. No tienes opción. La voz de don Rodrigo era aguda, venenosa. Eres débil, Felipe. Siempre has sido débil. Pero no dejaré que tu debilidad destruya a esta familia. Esta familia ya está destruida. Gritó Felipe, e Ixchel escuchó algo estrellarse, un vaso, tal vez, o una lámpara. Tú la destruiste con tu avaricia, tu crueldad. Obligaste a una mujer inocente a esta pesadilla, y ahora quieres matarla para encubrirlo. Hubo un largo y terrible silencio. Luego la voz de don Rodrigo, baja y mortal. La ayudaste, ¿verdad? El corazón de Ixchel se detuvo. La ayudaste a escapar. Has estado escondiéndola todo este tiempo. No, dijo Felipe, pero su voz titubeó. No sé de qué estás hablando. Ixchel escuchó pasos, pesados, deliberados, y luego la voz de don Rodrigo de nuevo, más cerca ahora. ¿Dónde está Felipe? Yo no... El sonido de una bofetada resonó por la habitación, seguido por el grito de dolor de Felipe. Las manos de Ixchel se apretaron en puños. Quería gritar, salir de su escondite y pelear, pero se obligó a quedarse quieta. Si se rebelaba ahora, todo habría sido en vano. «Dime dónde está», siseó don Rodrigo. «O te juro por Dios que te sacaré de esa cama y te lo sacaré a golpes». Felipe estaba sollozando ahora, su respiración viniendo en jadeos irregulares. «Se fue, no sé a dónde fue. Por favor, padre, solo déjala en paz. Ella no ha hecho nada malo». «Me robó», rugió don Rodrigo. «Me desafió. Y tú traicionaste a tu propia familia por una esclava». «Ella no es solo una esclava», gritó Felipe de vuelta, su voz quebrándose. «Es una persona, un ser humano, algo que has olvidado cómo ver». Hubo otro estrépito, más fuerte esta vez, e Ixchel escuchó a Felipe gritar de nuevo. Apretó los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. No podía soportarlo más. No podía dejarlo sufrir por ella. Empujó contra la tabla del piso sobre ella, lista para entregarse, para terminar con esto. Pero antes de que pudiera, escuchó una nueva voz. «Don Rodrigo, señor». Era Tomás, su tono calmado pero urgente. El mayordomo encontró algo, abajo por el cenote. Los pasos de don Rodrigo se detuvieron. «¿Qué encontró?» «Rastros, señor. Frescos, llevando hacia el sur». Hubo una pausa. Luego la voz de don Rodrigo, aguda y ordenante. «Traigan los perros, reúnan a los hombres, vamos tras ella». Ixchel lo escuchó irse, sus botas resonando por el pasillo. Esperó, su respiración superficial, hasta que la casa volvió a quedar en silencio. Luego escuchó la voz de Felipe, débil y quebrada. «Ixchel, sé que puedes oírme. Necesitas irte, ahora». Mientras estaba distraído, empujó la tabla del piso hacia arriba y salió, sus piernas temblando. Felipe estaba desplomado contra la pared, sangre goteando de su nariz, su rostro pálido y magullado. Levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de dolor y algo más, determinación. «Vete», dijo de nuevo. «Corre». «Volverán», dijo Ixchel. «Sabrán que me ayudaste». «No me importa», dijo Felipe. «Me estoy muriendo de todos modos. Al menos de esta manera moriré sabiendo que hice una cosa correcta». Se arrodilló junto a él, su mano flotando sobre su hombro. No sabía qué decir. «¿Gracias? ¿Lo siento?» Ninguno se sentía adecuado. «El documento», dijo Felipe, su voz débil, «no te salvará. Pero tal vez signifique algo algún día. Tal vez alguien te creerá». Ixchel sacó el documento de su cintura y lo miró una última vez. Luego lo dobló cuidadosamente y lo volvió a meter. «No olvidaré esto», dijo. Felipe sonrió débilmente. Ixchel se puso de pie y se movió hacia la ventana. Salió a la noche, sus pies descalzos golpeando el pasto suave abajo. Detrás de ella escuchó la respiración laboriosa de Felipe, el sonido de él arrastrándose de vuelta a la cama.
no miró atrás. Ixchel corrió a través de la oscuridad, su cuerpo moviéndose por instinto. No sabía a dónde iba, no tenía un plan. Todo lo que sabía era que tenía que seguir moviéndose. Tenía que mantenerse adelante de los perros y los hombres y la crueldad que había definido toda su vida. Pensó en Felipe, en el sacrificio que había hecho. Pensó en el niño creciendo dentro de ella, en la elección imposible en la que había sido forzada. Y pensó en la libertad, libertad real, no la mentira que don Rodrigo le había vendido. No sabía si alguna vez la encontraría, pero sabía una cosa: corrió hasta que sus piernas cedieron, intentándolo. Colapsó en el borde de una espesa arboleda, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. Sus pulmones ardían, sus pies estaban cortados y sangrando, y cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. Pero no podía parar, todavía no. Los perros saldrían pronto, y la pista falsa de Tomás por el cenote solo le compraría algo de tiempo. Se obligó a seguir moviéndose, arrastrándose más profundo en la maleza, hasta que encontró un espacio hueco debajo de las raíces de un viejo árbol de ceiba. Se metió adentro, jalando ramas y hojas sobre la entrada para esconderse, y allí, en la tierra fría y oscura, esperó. Los sonidos de la cacería se acercaron, perros ladrando, hombres gritando, el chasquido de látigos cortando el aire nocturno. Ixchel se presionó más profundo en el hueco, su mano moviéndose instintivamente a su estómago donde crecía el niño. Pensó en las palabras de Felipe: el documento no te salvará, pero tal vez signifique algo algún día. Sacó el documento y lo desdobló, mirando fijamente la tinta manchada en la tenue luz de la luna filtrándose a través de las ramas. Era frágil, sin valor a los ojos de la ley, pero también era prueba de que le habían prometido algo. Y prueba, quizás, de que algún día alguien podría creerle. La cacería pasó por su escondite 2 veces. La primera vez, los perros se acercaron lo suficiente como para que Ixchel pudiera escuchar su jadeo, ver el parpadeo de la luz de linterna a través de las hojas. Contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Pero los perros siguieron adelante, siguiendo un olor que los llevó más profundo en el bosque. La segunda vez fue el mismo don Rodrigo. Ixchel escuchó su voz antes de verlo, enojado, frustrado, asesino. No puede haber ido lejos. Una mujer embarazada, sola, en la oscuridad, está por aquí en algún lugar y quiero que la encuentren. La voz del mayordomo respondió, más calmada, pero no menos despiadada. La encontraremos, señor. No puede esconderse para siempre. No quiero que la encuentren mañana o la próxima semana, espetó don Rodrigo. Quiero que la encuentren esta noche. Y cuando lo hagan, tráiganmela viva. Quiero encargarme de ella yo mismo. La sangre de Ixchel se heló. Sabía exactamente qué significaba encargarse de ella. Don Rodrigo no solo la vendería o la mataría, haría un ejemplo de ella, una advertencia para cualquier otro que se atreviera a desafiarlo. Los hombres siguieron adelante, e Ixchel soltó una respiración temblorosa. Se quedó en el hueco hasta que los sonidos se desvanecieron completamente, hasta que el único ruido fue el susurro de hojas y el distante ular de un búho. Y luego, finalmente, se permitió llorar. Al amanecer, Ixchel sabía que no podía quedarse escondida más tiempo. Necesitaba comida, agua y un plan, pero más que eso, necesitaba ayuda, y solo había un lugar en el que podía pensar. Años atrás, antes de que Ixchel fuera trasladada a la hacienda Mendoza, había escuchado susurros de una mujer llamada Josefina que vivía en las afueras del condado. Josefina era libre. Había comprado su propia libertad décadas antes, y se decía que ayudaba a gente como Ixchel, fugitivos que no tenían otro lugar a donde ir. Ixchel no sabía si las historias eran verdad, ni siquiera sabía si Josefina seguía viva, pero era el único hilo de esperanza que le quedaba. Salió del hueco y comenzó a moverse hacia el sur, alejándose de la hacienda.
Se mantuvo fuera de los caminos, viajando a través de los bosques y campos, evitando a cualquiera que viera. Su cuerpo dolía con cada paso, y el niño dentro de ella parecía volverse más pesado con cada hora que pasaba, pero siguió adelante. Al mediodía, alcanzó el borde de un pequeño asentamiento, un conjunto de cabañas destartaladas y caminos de tierra que marcaban el límite entre las tierras de las haciendas y la comunidad negra libre que existía en los márgenes. Ixchel se acercó cautelosamente, sus ojos escaneando por cualquier signo de peligro. Una mujer mayor estaba sentada en el porche de una de las cabañas, desgranando frijoles en un tazón. Levantó la vista cuando Ixchel se acercó, sus ojos agudos y evaluadores. ¿Estás perdida, niña? Ixchel vaciló. Estoy buscando a Josefina. La expresión de la mujer no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, tal vez, o precaución. ¿Qué quieres con Josefina? Necesito ayuda, dijo Ixchel simplemente. La mujer la estudió por un largo momento. Luego dejó el tazón a un lado y se puso de pie. Ven entonces, pero si estás trayendo problemas, mejor que te des la vuelta ahora. Just. Ixchel siguió a la mujer por un sendero estrecho que llevaba más profundo en el asentamiento. Se detuvieron en una pequeña cabaña en el borde del bosque, sus paredes desgastadas pero sólidas. La mujer tocó 2 veces, luego una, luego 2 veces más. La puerta se abrió, y una mujer alta y delgada con cabello plateado y ojos penetrantes miró hacia afuera. Josefina. ¿Quién es esta?, preguntó Josefina, su voz baja y medida. Dice que necesita ayuda. Parece que está la mujer mayor. Los ojos de Josefina se movieron sobre Ixchel, tomando en cuenta su vestido rasgado, sus pies sangrantes, el agotamiento escrito en su rostro. Entra, dijo finalmente. Rápido. Ixchel entró en la cabaña y la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Josefina no hizo preguntas al principio. Le dio a Ixchel agua, pan y una manta, y la dejó descansar en un pequeño catre en la esquina de la habitación. Cuando Ixchel finalmente tuvo la fuerza para hablar, Josefina se sentó frente a ella, su expresión ilegible. «Eres del lugar de los Mendoza, ¿verdad?», dijo Josefina. Ixchel asintió. «¿Cómo lo supo?». «Conozco todas las haciendas en este condado», dijo Josefina, «y conozco a don Rodrigo Mendoza. Es un hombre cruel, uno de los peores». Ixchel sacó el documento de su cintura y se lo entregó a Josefina. «Me prometió libertad, a cambio de llevar un hijo para su hijo. Iba a venderme después de que naciera el bebé». Josefina desdobló el documento y lo leyó cuidadosamente, sus labios presionándose en una línea delgada. Cuando terminó, miró a Ixchel con algo parecido a la lástima. «Este documento no significa nada», dijo Josefina gentilmente. «No para la ley, no para hombres como don Rodrigo Mendoza». «Lo sé», dijo Ixchel, su voz quebrándose, «pero es todo lo que tengo». Josefina guardó silencio por un momento. Luego dobló el documento y lo devolvió. «No puedes quedarte aquí. Si Mendoza descubre que te ayudé, quemará este lugar hasta los cimientos, pero puedo llevarte al río. Hay gente allí que puede ayudarte a cruzar a territorio libre». El corazón de Ixchel saltó. «¿Territorio libre?». «Norte», dijo Josefina, «más allá del río Bravo. Es peligroso y es un viaje largo, pero si lo logras, serás libre, verdaderamente libre». Ixchel sintió lágrimas brotando en sus ojos. «¿Qué pasa con el niño?». La expresión de Josefina se suavizó. «El niño va contigo, si quieres quedártelo». Ixchel miró hacia abajo a su estómago, a la vida creciendo dentro de ella. Una vida que no había pedido, una vida nacida de coerción y crueldad, pero seguía siendo una vida, y era suya. «Me lo quedaré», dijo Ixchel en voz baja. Josefina asintió. «Entonces nos vamos esta noche». El viaje hacia el norte fue brutal. Josefina guió a Ixchel a través de caminos secundarios y pantanos, evitando pueblos y haciendas, moviéndose solo de noche. Dormían en el bosque durante el día, escondidas bajo troncos caídos o en cuevas que olían a tierra húmeda y podredumbre.
El cuerpo de Ixchel gritaba en protesta con cada paso, el embarazo haciendo el viaje aún más difícil. Pero empujaba a través del dolor, impulsada por la promesa de libertad, libertad real, no la mentira que don Rodrigo Mendoza le había vendido. En la tercera noche, alcanzaron el río Bravo. Un hombre llamado Ezequiel las estaba esperando, un ex esclavo que había escapado años antes y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. Tenía un pequeño bote escondido en los juncos, apenas lo suficientemente grande para 3 personas. Una vez que cruces este río, dijo Ezequiel, su voz baja y seria, estarás en territorio libre, pero eso no significa que estés a salvo. Los cazadores de esclavos aún cazan gente como tú. Necesitarás seguir moviéndote, mantener la cabeza baja y no confiar en nadie excepto en la gente con la que estoy a punto de conectarte. Ixchel asintió, aferrando el documento contra su pecho. Estaba húmedo y gastado ahora, la tinta apenas legible, pero aún estaba Ezequiel allí. Las ayudó a subir al bote y se alejaron hacia el agua oscura. La corriente era fuerte, jalándolas río abajo, y el corazón de Ixchel latía mientras el bote se mecía y balanceaba. Pero Ezequiel era firme, guiándolas a través con facilidad practicada. Cuando alcanzaron la orilla lejana, Ixchel pisó la ribera lodosa y sintió algo cambiar dentro de ella. Estaba en suelo libre. Por primera vez en su vida, estaba de pie en tierra donde no podía ser poseída. Se volvió hacia Josefina, lágrimas corriendo por su rostro. Gracias. Josefina sonrió, una calidez rara en sus ojos agudos. Tú hiciste esto, niña, no yo. Tú peleaste por ello. Ahora asegúrate de que no haya sido en vano. Ezequiel le dio a Ixchel direcciones a una casa segura dirigida por abolicionistas, gente que la ayudaría a viajar más al norte. También le dio un nombre, Catalina, y le dijo que si alguna vez llegaba a Texas, debería encontrar a esta mujer. Ella te ayudará, dijo. Ha ayudado a cientos. Ixchel asintió, memorizando el nombre. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el norte, hacia lo desconocido. Los meses que siguieron fueron duros. Ixchel dio a luz en una pequeña casa de campo en San Antonio, ayudada por una mujer cuáquera llamada Ruth, que no hizo preguntas y no esperó nada a cambio. El bebé era una niña, pequeña y frágil, con ojos oscuros que parecían verlo todo. Ixchel la llamó Esperanza. Se quedó con Ruth durante unas semanas, recuperándose del parto antes de continuar su viaje. Se abrió camino a Texas, donde finalmente encontró a Catalina, una mujer con un espíritu feroz y una red de casas seguras que se extendía por el norte. Catalina echó una mirada a Ixchel y al bebé y dijo simplemente, «Están a salvo ahora». Pero Ixchel sabía la verdad. Nunca estaría verdaderamente a salvo, no mientras existiera la esclavitud, no mientras hombres como don Rodrigo Mendoza tuvieran poder. Pero era libre, y eso era algo. Años después, Ixchel estaba sentada en una pequeña casa en San Antonio, el documento extendido sobre la mesa frente a ella. Estaba amarillento y quebradizo ahora, la tinta desvanecida casi más allá del reconocimiento, pero aún podía distinguir las palabras, libertad otorgada al nacimiento de un heredero vivo. Esperanza, ahora de 7 años, estaba sentada junto a ella, practicando sus letras en una pizarra. Ixchel observaba a su hija escribir, su corazón hinchándose de orgullo y dolor. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Esperanza señalando el documento. Ixchel vaciló. Luego dijo, «Es un recordatorio de dónde venimos y por qué nunca podemos volver». Esperanza estudió el papel, su joven rostro serio. «¿Me contarás la historia algún día?». Ixchel asintió. Algún día dobló el documento cuidadosamente y lo colocó en una caja de madera junto con otros recuerdos, una carta de Josefina, una pequeña cruz que Ruth le había dado, una fotografía de Catalina. Estos eran sus tesoros, las piezas de una vida que había construido de la nada. Y mientras cerraba la caja, Ixchel pensó en Felipe Mendoza, quien había muerto no mucho después de que ella escapara.
Había escuchado la noticia de Josefina, quien la había escuchado de alguien más. Felipe había sucumbido a su enfermedad, solo en esa gran casa, la crueldad de su padre resonando en los pasillos vacíos. Ixchel no sabía si el acto final de desafío de Felipe había significado algo para él, pero había significado todo para ella. Miró a Esperanza, al futuro que representaba, e hizo un voto silencioso. Nunca dejaría que su hija olvidara de dónde venían. Nunca dejaría que la historia fuera enterrada, porque algunas historias, sin importar cuán oscuras, necesitan ser recordadas. Suceder.